buenas tardes. Hoy iniciamos nuestra última sesión de este taller de política y estética de Rancière. Vamos a revisar el día de hoy el destino de las imágenes. Iniciaremos con una revisión de política de la emancipación y el arte, el prólogo de Domin Chua, del libro El destino de las imágenes. Y bien, como podrían recordar, durante el taller anterior, Rancière se deslinda de autores como Lyotard, Debord, Benjamin, Barthes, etc., para plantear su propia teoría estética. Aquí, de igual forma, Schoen está planteando cómo Rancière describe estos pensamientos como apocalípticos, como síntomas de una época que describen el final de las imágenes. Es importante señalar que no coincide con ninguno de estos autores, ni con Lyotard y su concepto de lo sublime como límite de lo impensable, ni con Debord, con la denuncia del espectáculo, ni con Benjamin, Bazin y Barthes, sobre la preeminencia de la técnica sobre las operaciones de las artes. Asimismo, tampoco coincide con Baudrillard y el concepto tan popular que tiene del simulacro, ¿no? Bien, para Rancière todos estos autores coinciden en presentar una impotencia de pensamiento crítico, es decir, solamente se quedan en un pensamiento del duelo que denuncia, en cierto sentido, ciertos mecanismos de la sociedad tardocapitalista, pero todos estos autores, desde la perspectiva de Rancière, carecen de un proyecto de emancipación, y no hay que perder de vista que el eje que articula tanto la política como la estética en Rancière es la emancipación a través de un disenso. Es decir, podríamos hablar de un disenso como emancipación. Entonces, Rancière aquí nos va a señalar cómo el tema de la emancipación ha sido el gran tema desde la Edad Media. Para ello va a recurrir a un ejemplo de Sloterdijk, donde cita, dice: tan pronto como las masas se consideran capaces de acceder al estatuto de una subjetividad o de una soberanía propias, los privilegios metafísicos de señorío, voluntad, saber y alma invaden, dice, lo que otra vez no podría ser. Entonces, todo lo que describe Sloterdijk como proyecto moderno, para Rancière coincide en la esencia de lo político, que, como ustedes recuerdan, Rancière rastrea la esencia de lo político desde la polis griega. Y para ello hay que recordar también a qué se refiere Rancière con lo político, tal y como lo señaló en el desacuerdo y en el odio a la democracia, que una definición muy sencilla es aquella que señala que la política tiene como proceso hacer que los que no tienen parte en el escenario político entren en escena y que tengan la igualdad de las inteligencias, así como las mismas competencias para mirar y para decir. De esta manera, Schoen también recurre a una cita muy popular de Žižek, donde dice: nosotros, la nada, que no es contada en el orden, es decir, todos aquellos que no forman parte pues de este régimen, que sería algo similar a la definición del homo sacer también que señala Agamben. Bien, entonces es muy importante para el autor de este prólogo del destino de las imágenes recuperar la pregunta: ¿cuándo hay proceso de interrupción política?
Y aquí es cuando nos señala otras palabras que ya hemos discutido en textos anteriores, que son la torsión, el litigio y el desacuerdo. A manera de recordatorio, no sé si tienen presente la idea de este vínculo indisociable entre política y estética, ¿sí? Y que política no se entiende tal como se define en un sentido común al relacionarlo con instituciones de poder y con funciones del derecho y cuestiones de legalidad. Eso es como el falso concepto de política del que Rancière toma una distancia radical. Aquí la política bien entendida, al contrario, tiene que tener la capacidad de interrumpir ese orden político dominante que se configura a través de un orden policial, a través de todas estas figuras que Rancière ha creado una y otra vez para invertir ese discurso dominante. Para que ésta sea interrumpida, se desvanezca, se destruya, etc., tiene que surgir una política que apele otra vez a la igualdad, al desacuerdo, que genere una torsión, una interrupción, es decir, apuesta por la destrucción total y el nacimiento de una nueva distribución, no solamente de lo político, sino de lo sensible también. O sea, no podemos separar lo político de la estética. Entonces, lo que va a ser muy importante para Rancière es precisamente interrogar ese vínculo necesario entre política y estética. Ahora bien, para hablar de política de la emancipación y del arte, hay que redefinir qué significa la apariencia para Rancière y también qué significa la repartición de lo sensible. No sé si recuerdan que desde el texto Las paradojas del arte político y las desventuras del pensamiento crítico, Rancière no coincide en lo absoluto con esta dicotomía entre las imágenes y la realidad, entre desenmascarar la realidad, entre quitar el velo de las apariencias. Él toma una distancia tajante de esas definiciones, de esas concepciones, y va a redefinir lo que para él es la apariencia. Y es muy importante tomar en cuenta este concepto, porque este concepto se vincula con la repartición de lo sensible. ¿Qué voy a entender por apariencia? Bueno, no es el semblante, no es la ilusión, no es lo que enmascara, sino que es la introducción en el campo de la experiencia de un régimen visible que no se opone a la realidad, sino que la divide y vuelve a representarla como doble. Ahora bien, aquí tenemos que tener muy claro qué es la repartición de lo sensible. Toma una palabra del francés que es partage, que es la compartición y la repartición. La compartición aquí la podemos vincular con el orden policial, porque ahí no tienes opción. En cambio, en un sistema de repartición sensible, siempre va a existir un campo a priori para la experiencia a través de un sistema de evidencias sensibles. Si recuerdan, cuando Rancière, en uno de los textos que revisamos sobre el poder subversivo del disenso,
que es para él la única vía que tiene el arte para volver a recuperar su poder crítico. Siempre hablaba de espacios y tiempos. Cuando hay una práctica artística que es capaz de colocar las corporalidades en un nuevo espacio-tiempo, estamos hablando de que se está destruyendo esa repartición de lo sensible que es impuesta de antemano como campo sensorial predeterminado por el orden policial. Entonces, de lo que se trata aquí es sí pasar de esa repartición sensible, por llamarlo así entre comillas, institucionalizada, a una nueva repartición de lo sensible que nos coloque en otro lugar, lejos de ese constreñimiento en el que nos colocan las jerarquías dadas por el Estado, en este caso haciendo referencia a Platón. Y aquí es donde va a tener un desacuerdo con Benjamin, que yo no estaría muy segura si en realidad es así. Lo vamos a dejar en suspenso, solamente lo voy a señalar así. Rancière no está de acuerdo ni con Benjamin ni con Barthes en esta lectura. Dice, ¿en qué no está de acuerdo aquí con Benjamin? Pues no está de acuerdo con Benjamin porque según la lectura de Rancière, Benjamin lo que intenta hacer es una estetización de la política. Y Rancière piensa que a través de esa estetización de la política, lo único que está haciendo Benjamin es fortalecer más como el régimen de poder o de alienación imperante, porque no está hablando de interrumpirlo, de destruirlo o de crear otro nuevo. Es decir, no he leído, perdón que te interrumpa, no he leído completo el texto del autor como productor, pero ahí una de las críticas principales que está haciendo es justamente cómo el Estado ruso está, a través de su apoyo a una cierta vanguardia, no está interrumpiendo los códigos estéticos que se están depositando en esas producciones, sino simplemente está manteniendo. Esa es justamente la crítica que Benjamin hace en ese texto, ¿no? Sí, es que podría ser así. Es cuando el Estado se apropia de las prácticas artísticas para legitimar el poder del propio Estado. Eso es Benjamin, pero Rancière no Rancière Rancière ve algo ahí no terminado en la crítica benjaminiana. Por eso hice la aclaración. No es tan sencillo, nada más lo explica aquí como en 3 líneas, porque él no está de acuerdo con la estetización de la política en Benjamin, pero no desarrolla un argumento amplio para hacer una revisión de la teoría estética de Benjamin y refutarlo, luego decir cuáles son como las fisuras. Sí, por eso sí lo quise aclarar, porque sí me pareció que era algo muy breve y solamente también lo enfoca a un texto que es el de la obra de arte en los tiempos, en la era de su reproductibilidad técnica. Una cosa también que hay que recordar de ese ensayo es que Benjamin está oponiendo al final del ensayo lo que le llama el esteticismo, al menos en la edición que yo leí, el esteticismo de la política, pero antes de eso habla de la politización del arte y que en todo caso en esa doble expresión está como el doble filo, por así decirlo, de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, porque bueno, el hecho de que la obra de arte se pueda reproducir técnicamente tiene ese doble filo, porque por un lado dice el valor del arte pasa a ser de culto a ser de exhibición, ¿no? Porque ahora lo puede ver más gente, ¿no? Una película de pronto tiene un estreno en diferentes partes y demás, ¿no? Tiene un valor exhibitivo que no tenía antes el arte, y ese valor exhibitivo tiene esa doble posibilidad de politizar al arte, de tomar al arte como una herramienta de transformación política y de estetizar la política.
que es la manera donde el Estado toma el arte, se apropia de él y lo toma. Pero Benjamin es muy explícitamente crítico de esa segunda posición. No es una posición que él defienda, sino es una posición que él critica y reconoce como el doble filo o el segundo filo, pues, del arte en la reproducción técnica, ¿no? Y de hecho, curiosamente, las etiquetas que les pone a esas dos son digamos, la posibilidad comunista para la primera y la fascista para la segunda. Entonces hay que tener bien presente esa porque pues, por supuesto que Benjamin no va a defender una posibilidad fascista del arte, ¿no? Sino que la señala y la critica, ¿no? Sí, por eso hice la aclaración, porque no me pareció que hubiese desarrollado el argumento de manera convincente y noté que había huecos. Pero ese es el recurso que él utiliza para finalmente posicionarse. Creo que no hay que perder de vista que cuando un autor se quiere legitimar como autor, al hacer una revisión de sus antepasados, en este caso Rancière, pues a todos los agrupa en este pensamiento del duelo que carece de un proyecto de emancipación estética. Ahí ya sería cuestión de cuestionar al mismo Rancière también si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo, pero por eso sí me gusta hacer la aclaración, porque me parece que no le hizo justicia. Y bien, sí. Pero además es que sí hay diferencias, porque por ejemplo, para Rancière toda política es estética, ¿no? Y entonces de pronto la expresión esteticismo de la política como expresión peyorativa en Benjamin desaparece en su sentido peyorativo en Rancière, porque uno puede hacer un esteticismo de la política sin ser fascista, ¿no? O sea, puede entender la dimensión estética de la política y la manera en que ya sea funciona como disenso o como orden policial, pero creo que esa creo que sería la crítica un poco más precisa de una posición rancieriana a Benjamin, que de pronto pareciera que el esteticismo se toma como expresión peyorativa, ¿no? de algo que hace de manera fascista el Estado, ¿no? Sí hay un tratamiento distinto, pero sí puede ser como tendríamos que llevarlo con pinzas, ¿no? Tal vez nos llevaría algo de tiempo, sí. Bien, entonces regresando, ya vimos lo que significa el concepto de apariencia en Rancière, ya hablamos de lo que significa la repartición de lo sensible y también ya señalamos este ejemplo de la distinción y la crítica que le hace Rancière a Benjamin. Continuando en esta misma línea, vamos a revisar cuál es el deber ser del arte revolucionario. ¿Cuál es el deber ser del arte revolucionario y también qué implicaciones tiene la resignificación del arte crítico desde la teoría rancieriana? Deber ser es un concepto filosófico, ¿verdad? Sí. ¿Me lo podrían explicar? De la ética, bueno, una normativa sobre cuál tiene que ser como el comportamiento o el destino en la práctica de vida. El ethos. El ethos de una persona se relaciona con su hacer. Pero aquí estamos en otro horizonte. Pues sí, ¿cuál sería como responsabilidad ética? Itinerario de acción, lo que iba señalando. Ajá. Ajá. ¿Cómo tendría que ser operar o cuál debería de ser la práctica del arte para cumplir con su destino revolucionario? O sea, con su coherencia crítica. O sea, ¿cuál es en este caso el sustrato ético del arte para que pueda ser crítico? Y ahí es donde está implícito la figura del ethos. Pues apartarse un poco de esta idea que hablábamos,
modernización de la representación mimética. Sería un imperativo en este caso. El arte revolucionario no podría caminar por ahí. Ajá, desde la estética ranceriana. Ajá, o sea, tenemos que tener muy claro esto. Hablar de arte crítico y entre comillas, al que no se refiere Rancière, porque está resituando una nueva crítica y está tratando de reconfigurar lo que es el arte crítico. Y en este caso no coincidiría con la mímesis, porque ahí cae dentro del pensamiento de la denuncia y de la reproductibilidad, y eso no confiere la creación de una nueva repartición de lo sensible desde la teoría estética ranceriana. Hay que tenerlo muy claro, porque quizás sí podamos confundir términos como política y también como arte crítico. Entonces, aquí en un sentido estricto ranceriano, ¿cuál sería ese deber ser del arte revolucionario, una vez que se ha fortalecido otra vez y quiere retomar, nutrirse de estas nuevas energías, de estos nuevos ritmos que señalaba en el texto de las paradojas del arte político, para al fin potencializar toda su fuerza en la creación de un nuevo tiempo y de una nueva espacialidad? Pero desde el régimen antiguo, por llamarlo así, entre comillas, del arte crítico, ¿cuál sería el deber ser del arte revolucionario, por ejemplo, desde la óptica marxista? Denunciar, ¿no? Hacer que tomen conciencia, ¿sí? Señalar los malestares sociales. Un arte para los trabajadores sería parte de eso. También, ¿sí? Entonces sí hay que tener como una clara distinción. Entonces, continuando aquí, el autor del prólogo del destino de las imágenes sugiere que hay un campo trascendental político en la teoría ranceriana. Este es un concepto que introduce aquí muy kantianamente, para afirmar que existen condiciones a priori para la experiencia sensorial. ¿A dónde vamos con esto? Vamos al desarrollo del argumento del autor. Dice, si esto existe, este campo trascendental político existe desde la fundación del logos, es decir, desde la conformación de la polis griega, y desde ese punto histórico, según Schoen, Rancière está rastreando históricamente el proyecto de emancipación estética planteado por Schiller en el siglo XVIII. El texto que refiere aquí el autor es el mismo que ya ha señalado en Las desventuras del pensamiento crítico, que es las cartas sobre la educación estética del hombre. ¿Sí? ¿En qué consiste este texto? Este texto, influenciado por una lectura kantiana, señala que la estética, que la educación estética tendría como misión formar a la humanidad. Voy a leerles la cita. Dice, la pasión por la libre apariencia, la que se mantiene por sí misma, sin distorsionar sobre alguna realidad, sin señalar ni ocultar las costumbres de ningún estado social. Lo que debía hacer reinar un día la igualdad no era la común austeridad de las costumbres, sino la virtualidad en todos de ese gusto por el juego de la libre apariencia. Bueno, esta cita, por más corta que se pueda leer, tiene bastantes implicaciones. Uno, se deslinda otra vez de que la educación estética tenga que dar cuenta al ciudadano, al humano, de que tiene que desenmascarar como los malestares de la sociedad. No tiene nada que ver con esta dicotomía de ilusión, realidad, ni de apariencia, realidad. No hay nada que desocultar, ¿sí? Ni en Kant, ni en Schiller, ni en Rancière. ¿A dónde van con esta hipótesis? Van a plantear de nuevo otra vez
la igualdad de las inteligencias, la igualdad de las capacidades. ¿En qué coinciden Schiller y Rancière? Schiller y Rancière coinciden en que ambos están en desacuerdo con la existencia de jerarquías estéticas. Están en desacuerdo con la existencia del divisionismo de las clases sociales. Por eso, un mecanismo que utilizan para dar pauta a esta nueva emancipación sensorial es abolir las diferencias estéticas tal y como se planteaban, por ejemplo, en el romanticismo. En este sentido es como se va a lograr erradicar esta jerarquización y apostar en cambio por la igualdad estética. Para allá va. Entonces, Rancière se opone tajantemente a este tipo de prácticas culturales que señalan la alta cultura, la baja cultura, la cultura popular, la cultura elitista. ¿Por qué? Porque esto implica una división social y tanto la apuesta política y la apuesta estética de Rancière van encaminadas, van orientadas a que precisamente se destruya toda distinción en jerarquías y en clases sociales. Y aquí retoma el ejemplo de cómo la modernidad ha desvirtuado su propio ideal estético. En este horizonte en el que cayó el discurso de la posmodernidad, ¿no? Que señala cómo todo este potencial estético se desfiguró en prácticas estéticas consumistas, de publicidad, de mercadotecnia, etc. ¿Sí vamos bien desde aquí? Es que cuando lee uno a Rancière sí puedes confundir con los conceptos porque tienen doble lectura. O sea, nosotros llegamos ya con una noción de lo que es política, por ejemplo, o de lo que es arte crítico, pero para Rancière eso no es. Entonces, como les mencionaba, ahorita apuesta por la abolición de todas las distinciones entre alta cultura y baja cultura y apuesta por la igualdad estética. Y entonces, ¿cómo debe reinar esa igualdad estética según Rancière? Ahora bien, después de esto hay que volvernos a preguntar ¿por qué las artes tienen un papel fundamental en la emancipación? No hay que perder de vista que lo que realmente le interesa a Rancière es poner el tema de reflexión otra vez, el proyecto de emancipación olvidado desde su perspectiva por la gran mayoría de los pensadores del siglo XX. Y aquí lo que va a designar de nuevo el argelino es que las artes tienen la capacidad para generar la competencia en todos, para crear nuevas formas de mirar y nuevas formas de decir y reconfigurar todas las propiedades de los espacios. Esto toma sentido con los ejemplos que señaló Rancière en las paradojas del arte político. No sé si recuerdan los artistas que expuso para reforzar su hipótesis. El de la viejita, el chino con las funciones locales, etc. Ahora bien, también es importante que nos preguntemos en qué consiste la potencia del arte, en qué reside la potencia del arte, porque también hay que recordar que desde la entrada de las paradojas del arte crítico cuestiona precisamente el poder subversivo del arte, ¿sí?
el argumento que desarrolla en ese texto inicia cuestionando si realmente el arte todavía tiene un poder de transformación. Por eso es bien importante volvernos a replantear cuál sería esa nueva potencia, así le voy a llamar, esa nueva potencia, ya que toda la tradición crítica desde la perspectiva de Rancière del siglo XX cayó víctima del pensamiento del duelo y de la denuncia y por eso se debilitó. Entonces ahora hay que volver a preguntarnos de qué manera puede resucitar el arte crítico, por así nombrarlo. ¿Sí? Ahora bien, una de las respuestas que señala aquí el autor es, y me gustó mucho esta palabra, refigurar. Refigurar una manera de hacer que intervenga, dice, con respecto a la cuestión de lo común, proponiendo nuevas distribuciones sobre las maneras de hacer, de ser, de mirar, de percibir, de sentir. Y esta cuestión se vincula con la distribución de los lugares. Se los voy a anotar aquí porque esto sí es muy importante. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, se nota que ya tiene tiempo estudiando a Rancière, porque no es sencillo, porque utiliza esta estrategia de la inversión. Sí, me pareció que era un muy buen Sí. lo desmenuza bien bonito. Sí. Y lo busqué en internet como para ver quién era y me ¿No? parece que trabaja en Argentina, o al menos... Sí, seguramente sí, porque en México, que yo sepa, no conozco a nadie que esté trabajando a Rancière. En Argentina sí, y una chica que dio un curso en 33, ¿no? 17, era una española que estaba haciendo una tesis sobre Rancière. ¿Cuándo se da el boom de Rancière? ¿Cómo qué año lo ubican? Pues es que está a la par de los autores del 68, pero al igual que Badiou, es el rarito y el inconforme. Todos eran feministas en el 68, menos Rancière y Badiou, por nombrar un ejemplo. ¿Qué tendrá? ¿2, 3 años? No, yo creo que en Argentina tiene como 10, porque me he encontrado textos desde el 2006. O quizá más, unos 20. Pero definitivamente sí creo que la entrada fue por Argentina, de Rancière al español. También entró y en Estados Unidos, pero como que en Estados Unidos no ha sido tan bien recibido, a pesar de que hasta donde yo sé, Rancière tiene como, no sé, ciertos contactos ahí que le permiten estar, digamos que visitando universidades americanas para impartir conferencias, pero a pesar de eso como que no les ha llamado tanto la atención, pues, ¿no? Como por ejemplo Zizek en su momento. Zizek sí tuvo un boom así espectacular. Quizá en Francia, tras la publicación del Desacuerdo, que ha de ser su libro más famoso, ¿no? Es de los 90, 95. Creo que aquí no me parece. No ha habido como una tradición ranceriana. Es que como sí, pues de los pensadores, de los filósofos, creo que el único que trató como de explorar qué se estaba pensando en el siglo XXI es Mario Teodoro. Pero Mario Teodoro, creo yo, quizá me equivoque, no ha prestado atención a Rancière todavía. Y por el área de las ciencias sociales, pues siempre es muchísimo más lento, porque ellos generalmente trabajan e investigan de la misma manera, con marcos teóricos muy muy viejos y se extienden demasiado en el trabajo de campo.
metodología. En la Sí, metodología. sin cambiar de marcos teóricos. Ajá, y también no hay una tradición como por hacer teoría, lamentablemente. Allá Proof Business. Me va a fichar el colegio. Larga. Bueno, también lo que pasa es que en las ciencias sociales, como el teorizar a partir de filosofar, pues, ¿no? Esto parece una rareza, pues, ¿no? Pero esta idea como de filosofar no es bien visto en las ciencias sociales. Pues malamente, ¿verdad? porque es toda la base epistemológica que se la pasan por el arco del triunfo, pero bueno, por eso definen luego que hacer ciencia es seguir una metodología con base a evidencias, que es la definición chafa que les da el librito de Sampieri. Pero nunca han estudiado epistemología. Claro, no, esto es cierto. También cierto miedo también, me parece, ¿no? Porque a los filósofos sí los tratan con cierta menosprecio, como que no sé, en serio. No sé, como que, o sea, no te salgas pues de este caminito que ya está trazado, simplemente apégate a los marcos teóricos, marcos metodológicos, aprende a usar SPSS, Atlas y cosas madres y Claro, como tabla de salvación. Es una etnología bien radical. Yo una vez me encontré a un antropólogo bien radical, Stephen Tyler, creo que trabaja acá en San Francisco, en una recopilación de un libro que se llama Antropología Postmoderna. Dije, ¿en serio está escribiendo este señor? Dije, no, nadie se lo va a tomar en serio. Pero hacía un planteamiento muy interesante. Metía términos como que el etnógrafo tiene que ser como seguir como un camino esotérico cuando hace su trabajo en las comunidades para poderse realmente meter a ese mundo que no le corresponde, o sea, de construir toda su identidad como occidental y entrar, pero utilizaba un lenguaje muy extraño y a mí siempre me gustaba poner ese texto en filosofía de las ciencias sociales, pero ni lo han de conocer, se llama Stephen Tyler, se llama del oculto a lo desoculto en la investigación etnográfica. No, sí, a veces se señala. Lo que pasa es que esto que dices también es un poco como la metodología en la etnografía, ¿no? La necesidad de descentrarse y todo esto. Y me parece que la antropología sí llega a generar algo de teoría, por ejemplo, en México. Aún así también persisten metodolatrías que no permiten que, digamos, otras interpretaciones del mismo método no sean aceptadas. Está bueno el término. ¿Cuál? Metodolatrías. Oh, sí. No, salir de un doctorado sin pelearte con nadie, yo creo que no existe. Suscribo, like también. No te dejan investigar. No te dejan investigar, no te dejan innovar, no te dejan crear, y luego todavía en las reglas del SNI te ponen van a entrar al Sistema Nacional de Evaluadores aquellos investigadores que tengan propuestas creativas de metodologías. Y yo, ¿quién? Si no te van a dar permiso nunca. Bueno, pasó algo bien raro en un Creative Mornings que fue sobre creatividad en las ciencias. Y la dio una persona que creo que es como un enorme esfuerzo por plantear como esta idea de creatividad desde las ciencias duras, ¿no? Es decir, desde Física, química. no, pues estudios sobre el mar que hay en nada, Ok. oceanografía y todo esto. Pero al final de cuentas la creatividad es como que haz todo lo que quieras, pero siempre cuida, digamos, estos preceptos de la ciencia. Entonces era como bien difícil imaginar la creatividad, ¿no? Bachelor sería ahí como el indicado. Bien, regresando a Rancière, pues otra vez va a plantear que desde su perspectiva histórica existen
tres regímenes del arte. Uno, el ético, que es el que se relaciona con los contenidos de verdad. Dos, el representativo o mimético, que establece un binomio entre la relación de poiesis, que es el hacer, y la mímesis, que es la representación. Y él apuesta por el régimen estético. Ahora, ¿qué es el régimen estético? El régimen estético es un nuevo modo de ser en lo sensible. Esto ahorita lo vamos a hablar un poco más. Si vamos bien con este planteamiento, son tres y él apuesta por el régimen estético. ¿Cómo le vamos a hacer para situarnos en el régimen estético? Pues a través de una sustracción. ¿Quién utilizaba también la palabra sustracción, Alfredo? Pues Badiou. La moneda. Sí. O sea, tienes que sustraer de todas tus conexiones sensoriales corrientes de la vida cotidiana en el orden dominante de la policía. Te tienes que sustraer, tienes que interrumpir todas esas corrientes como que contienen fuerzas heterogéneas para irrumpir, dislocar, desconectarte y convertirte en algo extraño respecto a ti mismo. ¿Qué es lo que se pone en cuestión en el origen de este régimen estético que es el que está creando Rancière? Pues algo de lo que ya hemos hablado a través de estas tres lecturas que de cierta manera se interconectan. Otra vez repite el cuestionar las jerarquías, todos los temas establecidos y todos los géneros establecidos. Sin embargo, un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que estos tres regímenes no van naciendo en una secuencia lineal, en un orden sucesivo, es decir, no hay etapas y tampoco hay un límite temporal entre un régimen y otro que diga de tal año a tal año ya no existe el régimen mimético porque hemos entrado al régimen estético del arte, sino que Rancière en un tono muy estructuralista va a decir que estos tres regímenes coexisten. La coexistencia es una cualidad que se relaciona de manera directa con la ontología de la diferencia en Deleuze y con el estructuralismo. Y para ello simplemente tenemos que señalar que la realidad, entre comillas, está distribuida en escalas, en diversas escalas. Y por eso podemos señalar que coexisten todos los tiempos, ¿sí? Es decir, es una concepción que se sale tajantemente de una concepción lineal de la historia y de una concepción causalista de la historia. El tiempo, desde la perspectiva del estructuralismo, como lo señala Deleuze en el libro de las islas, de la isla desierta, en el ensayo que es un estructuralismo, le da un lugar muy especial al tiempo, que coincide totalmente con este planteamiento que está señalando aquí Choin a través de Rancière. El tiempo no es una sucesión de un antes y un después, es un tiempo, como en la perspectiva de David Bohm, es un multitiempo. Entonces aquí lo interesante es eso, que en el tiempo, entre comillas, puede dominar más un régimen que otro, pero sin embargo quedan vestigios de lo antiguo, por ejemplo, de lo romántico, etcétera, ¿sí? Son puras categorías esta de Raymond Williams. Ajá. Lo emergente, lo marginal. Él habla que existen, digamos, como
como posibilidades siempre en las creaciones, estos elementos residuales, emergentes, dominantes. ¿Quién es Raymond Williams? Perdón. Es un crítico de la cultura. Es un fundador de los Cultural Studies. Ok. Es que yo nunca he estudiado Cultural Studies. estudios culturales. Ajá. Bien, pero sí plantea, digamos, como estas categorías para analizar, digamos, la producción cultural. O sea, y muy cerca de esta idea como de que coexisten todos los tiempos siempre. Ándale, esa es la palabra clave, coexistencia. Muy bien, sí, es eso. Es decir, que no hay un momento así tajante de ruptura entre una corriente o entre un régimen y otro, sino que siempre van a darse estas relecturas, estos retornos, estas coexistencias con lo antiguo. Bien, entonces hay que recordar que Rancière está en contra del pensamiento del duelo en su variante dramático melancólica y propone un debilitamiento de los medios artísticos para operar la palabra que me gustó, la rectificación de lo sensible. Ahora bien, hay que preguntarnos otra vez, ¿en qué consiste entonces el deber de la crítica contemporánea? Tomando el ejemplo de las desventuras del arte político, cuando Rancière empieza a decir que el arte ha perdido todo su poder subversivo y que en el siglo XXI se dan cuenta tanto críticos como artistas que tienen que replantear sus prácticas y que por lo tanto también su crítica, dice que lo hacen a expensas de seguir repitiendo la misma fórmula. O sea, la fórmula de la denuncia, de la mímesis y del pensamiento de la culpabilidad, el pensamiento del duelo, porque nada más señalan, pero olvidan un proyecto de emancipación. Entonces, esta pregunta, ¿en qué consiste el deber de la crítica contemporánea? Hay que contestarla tomando en cuenta el nuevo concepto de arte crítico, ¿sí? Y también tomando en cuenta que Rancière se desvincula de la denuncia, del duelo, de la ignorancia, ¿sí? Apuesta en cambio por la emancipación y por la igualdad y por una nueva repartición de lo sensible. ¿Tú ubicas a otros autores, Carla, que estén como en ese mismo tono sobre la emancipación de las audiencias o sobre ese empoderamiento del público? No sé, quizás está diciendo con sinónimos a lo que está hablando Desde la teoría de Rancière, todos estos teóricos, que Delors, que Lyotard, inclusive Baudrillard, están dentro de lo que él llama el pensamiento del duelo, porque siguen atrapados en la dicotomía apariencia-realidad, ¿sí? Influenciados por la concepción crítica de Marx de quererles hacer ver, según así lo cita Rancière, que tomen conciencia de los engaños, ¿no? Porque pobrecitos están siendo seducidos por la sociedad del espectáculo, por la saturación de las imágenes y no dan cuenta de su enajenación. Pero para Rancière, esa crítica también está debilitada. Ese es el meollo del asunto que hay que tener muy claro. Ajá. Sí, creo que hay otros autores que ubico que están pensando, por ejemplo, en la fotografía, nada más, en la historia de la fotografía, como Susan Sontag, que también podrían estar enlistados en esta, hay como dos bandos, ¿no? Más o menos yo identifico. Barthes está en un bando, Sontag, por supuesto, va a estar en otro bando. En ese bando de Sontag va a estar Baudrillard, bueno, Lyotard, que no lo conozco. Pero sí, aquí el punto es que Rancière, y eso por eso también lo pongo entre paréntesis, los coloca todos en un mismo cajón y él no, él es el único que se deslinda, según él, porque de Sontag lo único que recuerdo es que plantea lo del canto, ¿no? La estética del canto, y que tiene que ver mucho con el espectáculo, con los maniquís, con los peluches.
son pequeños libros frente al dolor de los otros, ¿no? Que trabajan sobre las fotografías, ¿no? Cómo colocarse. Creo que a lo mejor desde el punto de vista como humanista todavía que es un poco problemática, ¿no? Sí, y es lo que vamos a analizar más adelante, todo a su debido tiempo, que lo que propone Rancière es una triplicidad de la imagen, y según él, tanto Barthes como Godard y el otro autor que no recuerdo, Bazin creo, están inmersos en una dicotomía, ¿sí? Luego también cuando ves como las obras, por ejemplo, de Guy Debord y los situacionistas, pues en realidad me parece como el mejor ejemplo de las rupturas estéticas hasta el día de hoy, ¿no? Meterte a la sala de cine y que no te presente imágenes, te presente nada más el cuadro blanco y toda una, digamos, discusión filosófica, y dices, ¿por qué? ¿No? Eso es hasta el día de hoy. Ahí sería un choque, ¿no? Ahí sí habría como una desconexión. Sí, o sea, no estamos haciendo una lectura dogmática de Rancière, está en constante cuestionamiento también, porque luego los ejemplos que pone también, digo, de dónde tomó esa empatía hacia esos artistas, porque pues también con John Cage sería un ejemplo similar, ¿no? Esperar que llegue alguien, tocar el piano, llegas, lo abres y te vas, ahí está tu obra de arte. Con Stockhausen igual, ¿sí? Entonces, pero bueno, estamos en el siglo XXI y la pregunta que nos dice Choi que tenemos que volver a plantear es ¿cuál es el deber ser de la crítica contemporánea? Y la respuesta que da es que toda crítica contemporánea tiene que afirmar la potencia igualitaria que contiene el registro estético del arte. Y esta potencia igualitaria en el régimen estético del arte implica una deconstrucción, entre comillas, de las jerarquías. Y también apuesta por una democratización de los temas, los géneros y los criterios de verosimilitud. Y aquí hay que entender otra vez la resignificación que le da Rancière al término democracia. Bien, entonces pasamos a los simulacros, la conservación de lo real y un nuevo giro. Y el autor plantea que existen dos tendencias para pensar la cuestión de las imágenes. La primera es aquella que describe cómo las imágenes se han convertido en simulacros y cómo lo visual ha perdido a su otro. Y también cómo es que la realidad y el mundo se han transfigurado en una imagen cualquiera. Que estas tesis son las que coinciden con la teoría de Baudrillard y con la teoría de Debray. La segunda tendencia es aquella que designa la existencia de una resistencia a toda esta invasión audiovisual. Qué bonito está tu libro, ¿no? Que ha insistido repetidamente en el carácter indicial de la imagen fotográfica y cinematográfica como último refugio de la salvación de lo real. Y este segundo planteamiento coincide con la teoría de Barthes. Ahora bien, otra pregunta muy importante que tenemos que hacernos es cómo concebir el otro de la imagen, que van a ser dos conceptos que van a estar implicados en todo el desarrollo posterior, lo mismo y lo otro, o sea, el principio de identidad y el principio de diferencia, la alteridad. En la era de lo visible se dice que la imagen, como mero simulacro, pierde a su otro, mientras que los teóricos de la indicialidad, o sea, Barthes y compañía, dicen que la fotografía señala una trascendencia inmanente en la imagen. Esta tesis es Baudry y Debray, ¿sí? Y la otra es sí, la trascendencia inmanente de la imagen. Entonces, 1, 2,
si era de Braille y Bazán. A Bazán sí, pero por ahí, bueno, nada más así como referencia general. Es una basura. Ah, bueno, no sé eso, pero yo de hecho supe de él por un documental que le tira basura, Sí. que trataba sobre el Che Guevara, de hecho. ¿Quién mató al Che Guevara? El sacrificio, 2 puntos, ¿quién mató al Che Guevara? Y el argumento básico del documental es la culpa la tiene el régimen, que era bien morrillo durante esa época, como la revolución cubana. Él estaba ya como intelectual comprometido, peleando allá en Cuba, y después se fueron a Bolivia, y fue donde, como según el documental, puso dedo, una cosa así, ¿no? Y ahí sale la entrevista, bien de mal humor, contesta el señor, y ahí termina el documental. Pero pues es un tipo que se conoce por su... creo que lo he escuchado mucho, sobre todo el principio y fin de la imagen, no sé cómo se llama su libro. Lo citan mucho y habla mucho de los medios, se le conoce mucho como teoría de los medios, pero no conozco muchos detalles de él. De André Bazin, pues es un teórico de cine súper importante, ¿no? Fue el que fundó los cuadernos de cine, o Cartouche du Cinéma, que era donde escribieron todos los que después se hicieron cineastas de la nueva ola francesa. Era donde escribía Godard, Truffaut, toda esta gente, ¿no? Y tiene un libro que en realidad es una compilación de ensayos que se llama ¿Qué es el cine? Y trabaja mucho la cuestión de la imagen fotográfica y cinematográfica. Bueno, tiene un ensayo sobre la imagen fotográfica y trata de pensar como de qué manera se está reconfigurando el sentido de lo que entendemos por realidad con estos nuevos medios, ¿no? Nuevos para la época, ¿no? Un autor que escribe todo esto como entre los 50 y los 70, ¿no? Tiene libros dedicados a Chaplin, a Hitchcock, no me acuerdo si a Orson Welles, creo que también, y pues sí. Bien, regresando al texto, señalaba en este apartado de los simulacros, la conservación de lo real y un nuevo giro, que hay desde la perspectiva de Rancière 2 tendencias para pensar las imágenes. Una es la vía simulacro, 2 es la vía punctum y el ácido bartesiano, y él propone una triplicidad, ¿sí? Y esta triplicidad va a estar permeada en todas las dimensiones de lo artístico y conlleva operaciones, contenido y técnica. Así pues, para Rancière, las operaciones del arte, es decir, todo lo que lo hace singular, trascienden a la técnica, que es la lectura que él hace y es donde se le puede cuestionar, que coloca a Barthes y hasta en cierta medida a Benjamin, que apelan mucho a la técnica como artilugio para la creación artística, y Rancière se quiere deslindar de ellos y propone en cambio una nueva forma de pensar el arte, donde se establece una nueva vía entre lo visible y lo decible, es decir, 2 modos de ser irreductibles, del ser lenguaje y el ser luz, que están atravesadas estas operaciones en todas las prácticas artísticas, desde la pintura, la novela y el cine, aunque sean 3 dispositivos artísticos diferentes, actúan bajo esta misma operatividad. ¿Qué es lo que hacen? Dice Rancière: enlazan y separan lo visible y su significación. La palabra de su efecto son las encargadas de provocar el despiste de la espera. En este sentido, concluye Choin, el arte
el poder del arte se halla en las condiciones para reconfigurar la repartición de lo sensible, y que a su vez el campo estético, a través de la apariencia sensible y el gusto, dé pauta para el surgimiento de una diversidad conflictiva que sea capaz de llevarnos a todos a una emancipación igualitaria. Bien, hacemos una pausa aquí. Iniciamos con el primer capítulo del destino de las imágenes, que se titula La alteridad de las imágenes. Lo voy a cerrar. Sí. ¿Qué falta? ¿O ya se falta? El justicia. Ay, eso. Bien, entonces hay que prestar atención al título, ¿no? Que desde la perspectiva de Rancière podría sugerir alguna nueva odisea de la imagen, llevándolo hasta Lascaux, hasta el crepúsculo contemporáneo de una realidad devorada por la imagen mediática y de un arte consagrado a los monitores y a las imágenes de síntesis. Sin embargo, el propósito de Rancière es totalmente distinto y plantea algunas preguntas. Una, ¿cómo se determina la relación entre el destino y la imagen? ¿De qué realidad nos está hablando? ¿De una realidad simple y equívoca? ¿No es acaso ese mismo nombre de imagen varias funciones cuyo ajuste problemático constituye precisamente la tarea del arte? ¿Por qué la cuestión de las imágenes en relación con el arte? ¿Qué nociones de imagen se establece? ¿Qué significa su destino? ¿De qué se habla y qué es lo que se nos dice en términos exactos cuando se afirma que ahora ya no hay realidad, sino solo imágenes, o a la inversa, que a partir de ahora ya no hay imágenes, sino solamente una realidad que permanentemente se representa a sí misma? Dice Rancière, estos discursos parecen ser opuestos. Si ya no hay imagen, ya no hay el otro de la imagen. Y ese es el argumento que va a empezar a desarrollar aquí. Si ya no hay imágenes, no hay un otro de la imagen. De esta manera, el concepto de imagen pierde su contenido. ¿Y con qué signo se distingue su presencia o su ausencia? ¿Qué es lo que nos permite reflexionar? Que hay un otro en una forma visible en la pantalla. Mientras se sugiere que la imagen de televisión no tiene un otro y que la pantalla televisiva tiene su propia luz, en el cine se plantea la tesis inversa, que en el cine esa luz viene del exterior. Para comprender esta idea, Rancière cita un texto que se llama Vida y muerte de la imagen, de un teórico que se llama Regis Debroux. El amigo de Che. El amigo de... Bien, entonces recordemos, aquí lo que se está sugiriendo es que ya no hay un otro de la imagen, ¿sí? Y están cuestionando entonces cuál es la esencia de lo visual, con qué signos de su propia luz se incorpora, cómo se distingue su presencia de su ausencia. Y esto, dice, nos lleva a otra cuestión. ¿Qué significa el otro? ¿Con qué signos se identifica? ¿Por qué hay otro y no más bien nada? Y todo esto lo lleva a Rancière a apoyarse de una película de Bresson que se llama El azar de Baltasar. Y bien, antes de entrar al desarrollo
de algunas escenas de la película hay una cita que salta mucho, ¿no? Regresando a The Bride, dice: la imagen aquí tiene su luz incorporada, ella misma se revela, se toma como su propia fuente y surge frente a nosotros como causa de sí misma. Definición espinosista de Dios o de la sustancia. Esta cita se relaciona con la tesis que plantea de que hay un inmanentismo trascendental en la imagen. Entonces, esto nos lleva a una tautología. Esta tautología plantea como esencia de lo visual la tautología de su propio discurso. Y bien, si recordamos, Rancière lo que quiere hacer es tomar distancia de la técnica, del papel que juega la técnica en las prácticas artísticas. Y entonces va a situar de un lado, por ejemplo, lo que es el tubo catódico de la televisión y sus propiedades estéticas por otro lado. Y va a decir que el cine bressoniano no lleva a cabo una esencia propia del cine, porque la imagen nunca es una realidad sencilla y siempre va a generar una relación de decibilidad y de visibilidad, maneras que juegan con un antes y un después de la imagen. La película nunca la he visto y para sostener su argumento empieza a relatar algunas escenas, ¿no? E inicia por el comienzo de la película. En la alteridad de las imágenes se supone que estas imágenes no remiten en nada más porque ya no hay un otro de la imagen. Es decir, la alteridad se aniquila y sobresale la mismidad de la imagen. Es decir, la que coincide con la tesis inmanente trascendental de la imagen, cuando la imagen no necesita de un otro para existir, porque es capaz de darse luz a sí misma y de tener su esencia a partir de ella misma. Es como si la imagen fuera autosustentable. El juego de las imágenes en esta película inicia cuando la pantalla está oscura, con las notas cristalinas de una sonata de Schubert. Continúa cuando, mientras los créditos avanzan sobre un fondo que evoca una muralla rocosa, un muro de piedras secas o de cartón de piedra y un rebuzno reemplaza la sonata, que luego retoma su curso hasta que la cubre un ruido de cascabeles, que se enlaza con el primer plano del film, la cabeza de un burro tomando el pecho de su madre en plano corto. Una mano muy blanca recorre entonces el cuello oscuro del burro, mientras la cámara se desplaza en dirección opuesta hacia la muchacha, propietaria de esa mano, su hermano y su padre. Este movimiento va acompañada de un diálogo: nos hace falta, dénoslo, mis hijos. No puede ser, sin que veamos jamás la boca que pronuncia estas palabras. Y toda esta narrativa cinematográfica que hace alusión a la película va encaminada pues a sostener su tesis, ¿no? Y el cine, desde la perspectiva de Rancière, no tiene que afirmar la semejanza, al contrario, tiene que alterar la semejanza. Y entonces el papel del encuadre aquí va a jugar un papel clave, porque mientras un tipo de movimiento de la cámara se enfocaría en aclarar como esos vestigios o esas ambigüedades que quedan en la narrativa cinematográfica, Rancière en cambio va a apostar por ese distanciamiento, por esa desemejanza, como por mantener en la ambigüedad ese elemento del guante blanco en la película, que no queda nunca dicho, sino que queda en suspenso. Esa es como la lectura que él hace de la película. Creo que sería interesante después verla, ¿no? Porque aquí nada más lo está contando. Pero entonces
el término de alteración va a ser muy importante, porque a partir alteridad y también utiliza alteración, porque a través de la narrativa de esta película Rancière va a destacar las operaciones del arte, como las relaciones entre un todo y las partes que se implican en funciones, imágenes, en el sentido y en el pasaje del régimen de la imaginidad sobre la técnica, que esto es similar pues a la triplicidad de la imagen que él planteaba desde el prólogo, ¿no? No sé si recuerdan que tomaba distancia de la tendencia del simulacro y de la tendencia partesiana del puntum para dar cuenta de una triplicidad que ya tiene que ver más que nada con operaciones y con contenidos. A través de esa triplicidad es como él va a hacer la lectura de la película, ¿no? Entonces va a decir que la imagen no es exclusiva de lo visible, entonces la imagen va a estar presente en todas las manifestaciones artísticas, no nada más en la fotografía y en el cine, va a existir también en la poesía, en las novelas, en la pintura, y para ello va a ser muy importante lo que significa la imagen. Entonces, imagen no nada más se relaciona entonces como la representación mimética o con el espejo, sino que es un dispositivo que permea todas las prácticas artísticas y que va a significar dos cosas distintas. Una semejanza con lo original, que no atribuye ninguna copia fiel, sino que alcanza a producir efectos. Y dos, el conjunto de operaciones que produce lo que llamamos arte en una alteración con la semejanza. Ahora bien, para Rancière, el destino de las imágenes señala un entrelazamiento lógico y paradojal entre las operaciones del arte, los modos de circulación de la imaginería y el discurso crítico que devuelve su verdad oculta a las operaciones de uno y las formas de otro. Sí, yo creo que como otra manera de ponerlo es tratar de pensar teóricamente a la imagen de tal manera que se entienda como en toda su complejidad y no solamente en un sentido inmanentista que de pronto es el que encuentra en varios de estos autores, ¿no? Como la imagen se sostiene por sí misma, tiene este carácter indicial, ¿no? Nos enfrentamos, tienen de pronto como hasta llega a hablar como de un golpe sensible, que se punto. Sí, y entonces este agregado de la circulación de la imaginería social, ¿no? O los imaginarios sociales, que ahora le llaman más bien así, o la reflexión crítica sobre esta imaginería, ¿no? Se forman parte del entendimiento ranceriano de la imagen, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, estas operaciones que tratan de alterar las imágenes para volverlas artísticas, las tenemos que precisar teóricamente, y desde un punto de vista inmanentista, entonces no hay distinción real entre una imagen que no es y que sí es artística, ¿no? Etcétera. Porque todo es imagen. Porque todo es imagen y ya, ¿no? Incluso, bueno, ahorita que veamos a Roland Barthes, se pone interesante porque comenta así como irónicamente, ¿no? Que en su libro ya de Roland Barthes tardío, ¿no? De la cámara lúcida, que él escribe para tratar de argumentar que no puede haber una precisión donde comienza y donde termina la fotografía artística, es decir, donde más bien se pone a analizar fotografías familiares, artísticas, publicitarias, y todas las revuelven, porque en realidad se trata de una imagen fotográfica que se sostiene en sí misma. Ese libro resulta ser como
libro favorito de los que quieren sostener el arte fotográfico. Esa es como la ironía, ¿no? De cómo podemos defender un arte fotográfico con un libro que no precisa el con arte esa tesis, fotográfico, ¿no? ajá. Exactamente. Entonces creo que el punto de la crítica que le hace a Barthes y a Debray y a otros autores es que si no tenemos en consideración la relación que las imágenes del arte tienen con las formas sociales de imaginería, las críticas a la imaginería, no podemos, por ejemplo, entender si esas imágenes son bisensuales o no, porque ni siquiera entendemos todavía cuál es el consenso, cuál es la imaginería dominante, ¿no? Esta imagen rompe con ello o no, cómo se relaciona con las instituciones, o sea, entra como toda esta perspectiva un poco más sociológica quizá, que no cancela la perspectiva inmanentista, ¿no? Que se conforma con la imagen en cierto sentido, pero la tiene que complementar con otras perspectivas, ¿no? Si no, pareciera que queda corta y dice, pareciera que se deshace de la imagen como tal, ¿no? Donde ya todo se vuelve imagen, ahora nada lo es, ¿no? No en el caso tal vez de Barthes, pero de otros, ¿no? Tal vez de Baudrillard, ¿no? Donde el concepto de simulacro tiene esa connotación, ¿no? Pues todo es producción de imágenes, ¿no? La realidad no existe en sí misma, sino como producto de estas imágenes que se circulan. Pues entonces ni la realidad existe ni la imagen como tal, porque no hay el otro de la imagen, ¿no? Entonces como que en esa oposición de los opuestos, ¿no? Perdón, esa coincidencia de los opuestos, trata él como de rescatar una teoría de la imagen que no diga ni que todo es imagen ni que nada es imagen, ¿no? Y además no se conforme con el análisis meramente inmanentista de la imagen, ¿no? Sino que reconozca cómo circula, cómo se consume, qué relación tiene con las imaginerías dominantes, etc., ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los principales problemas de Barthes. A mí me sorprende mucho que sea un texto que está publicado en 1980, donde no hay una problematización sobre la historia de la representación o la relación de las imágenes con las relaciones de poder históricas, ¿no? Que se construyen a través también de la representación, de la manera en la que el otro está siendo representado. O sea, que Barthes venga en el 80 a hacer una normalización por igual sobre la fuerza o la potencia de las imágenes y que diga en el 80 que que la función del fotógrafo es la de uno que se asemeja al taxidermista, donde hace un registro de la realidad tal cual es. A mí me parece que es como un discurso ya bastante tardío, ¿no? Donde la subjetividad y los intereses y todo el contexto ideológico en el que el operador, como él mismo va a llamar al fotógrafo, no esté problematizado. No entiendo bien, o sea, sí que el trabajo de Barthes en ese libro es importante y es interesante y demás, pero yo creo que esa es una de las principales críticas que se le puede hacer, ¿no? Cuando 3 años antes Susan Sontag ya había publicado este otro trabajo sobre la fotografía, donde justamente lo que está haciendo es problematizar todas esas relaciones de poder que están imbricadas en cada una de las imágenes que circulan. Sí, yo pues igual quería comentar algo rápido de Roland Barthes. No sé si me estoy desviando, vamos a hablar de Roland Barthes. No, está bien, pero creo que hay que puntualizar que Rancière se quiere deslindar tanto de la tendencia del simulacro como de la tendencia de los técnicos Marx. Sí, pero para entender, porque creo que a partir de más o menos de la parte donde reconoce como estas operaciones que permiten como volver a ciertas imágenes artísticas, es donde empieza a discutir mucho con Roland Barthes, que está como regresando a él constantemente en ese capítulo, ¿no? Entonces creo que pudiera haber como una explicación, aunque sea breve, de su propuesta que permitiera como reconocer las críticas de Rancière.
sobre todo se la pasa citando a la cámara lúcida del 80 y a mitologías del 57, es decir, varios años antes, ¿no? Por lo menos 23 años antes, ¿no? Que son dos libros pues, bastante conocidos de este autor, pero por el otro lado bastante diferentes en su apuesta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mitologías, de hecho hace un trabajo muy cercano al que comentas, ¿no? Donde se analizan las relaciones de poder a partir de la imagen, ¿no? Todo el término mismo de mitología alude a ese uso ideológico de las imágenes, ¿no? Estos mitos contemporáneos que él encuentra en los signos en general, pero muchos de sus ejemplos son visuales, ¿no? El argumento de él es que el proceso semiótico como forma de comunicación tenía varios niveles, ¿no? Por lo menos podríamos hablar de dos niveles: un nivel como muy literal que comunica con los signos ciertos mensajes, pero otro nivel que podríamos llamar ideológico, él lo llama así, que se monta sobre el primer mensaje y le agrega un segundo mensaje implícito, ¿no? Y ese segundo mensaje implícito que se hace pasar por natural, pero que es cultural, que es histórico, que tiene que ver, que es político, etc., parece evidente, pero en realidad no lo es, ¿no? Si nos detenemos bien en el mensaje, es el mensaje ideológico que de pronto consumimos sin darnos cuenta, ¿no? Y por ejemplo, una portada de una revista dice que él estaba como como se iba a cortar el pelo o algo así, agarra una revista donde sale un joven negro saludando a la bandera vestido de soldado, ¿no? Y estaban en medio de la guerra de Argelia, no me acuerdo exactamente en qué conflicto bélico estaban, y Roland Barthes argumenta pues que esos son los dos niveles que si no nos ponemos truchas nos comemos los dos, ¿no? El primero que es, bueno, ahí hay una persona de piel negra saludando a una bandera, ya, ¿sí? El segundo mensaje es: Francia es inclusivo, ¿sí? Aquí en esta patria caben todos los colores, todas las formaciones, etcétera, ¿no? Y se monta sobre el primero, ¿no? Y comunica un mensaje y demás, ¿no? Pero el punto de la cámara lúcida, ya el Roland Barthes viejito, ¿no? Se pone a cuestionar su propio pasado teórico, porque reconoce que hay un excedente en la fotografía que habla de una afección mucho más directa, sin mediación ideológica, que puede ser cuestionable, pero en todo caso él lo asume así, donde ni el análisis semiótico ni el sociológico, y lo pone así con esas palabras, alcanzan. Es decir, él mismo reconoce que su propia teoría no le alcanza a revisar una serie de afecciones que las imágenes pueden producir al sujeto, y uno por uno, además no es así como universalizable, y él lo subraya mucho en el libro, ¿no? Sí, por eso Rancière irónicamente dice el semiólogo, porque precisamente no está haciendo una teoría estética. Pero el semiólogo que se arrepiente, porque entonces deja de ser semiólogo en ese libro. E incluso llega a decir: la fotografía ni siquiera es un signo, es un signo que no cuajó, dice ahí en el libro, ¿no? Porque lo que te dice es esto. Se tiene varias páginas en esa palabra, ¿no? Y lo recupera Rancière, ¿no? Es decir, ni siquiera lo representa, sino te lo presenta, ¿no? O sea, esto pasó, ¿no? Esto ha sido, le pone así Rancière, ¿no? Entonces la cuestión representativa supuesta, ¿no? Del signo, al menos desde cierta tradición de la semiótica, pareciera que queda medias en la fotografía, ¿no? Entonces el análisis semiótico se suspende en ese último Roland Barthes, ¿no? Y empieza a hablar, y ahí se pone muy problemático, ¿no? De fotografías familiares y demás, donde por ejemplo dice: me llama la atención el modo en que está parada la mujer de los servicios en la casa, ¿no? Y es una mujer negra que está con la familia, y suspende de pronto como todo el análisis sociológico posible, ¿no? De las relaciones de poder, de clase y demás, y se detiene creo que como el cinturón acá, y que le recuerda de cuando su madre no sé qué. Entonces viene la parte singular, personal, ¿no? Que no se puede universalizar. A mí esa parte me generó un puntum, a ti quién sabe, ¿no? Pero a mí me generó un puntum ahí, ¿no? Es como de pronto como una impresión
Yo creo que la noción de puntum tiene que ver también como con una cierta influencia, hasta cierto punto, como él lo entendería, psicoanalítica. Como que quisiera hablar de algo que tiene que ver con la vida personal, y a cada rato se va a su infancia, sus recuerdos de cuando iba de vacaciones a no sé dónde, y esta fotografía le recuerda tal cosa, pero ni siquiera no toda la fotografía, sino este color, esta luz, este objeto, ¿no? Y el punto de Roland Barthes entonces diluye la diferencia entre la imagen artística y la no artística. Se queda con esta presencia desnuda, le dice Rancière, de la imagen. Separa de ese análisis lo que llama el studium, que es ya propiamente hablando el estudio sociológico, semiótico de la imagen, es el que estudia la imagen y la quiere explicar con palabras, ¿no? Pero el puntum dice, de hecho les puedo leer un par de citas. Dice, por ejemplo, esta es la cámara lúcida. Dice, bueno, a partir de la 57 dice, de la cámara lúcida, no veía en francés ninguna palabra que expresase simplemente esta especie de interés humano. En el latín, esa palabra creo que existe, es el estudio, que no quiere decir, o por lo menos no inmediatamente, el estudio, sino la aplicación a una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin duda especial, ¿no? Nos interesan ciertas imágenes porque utilizan otras partes, porque representan a la época o porque generan mensajes implícitos, mitos como le llamaba antes, ¿no? Ideológicos interesantes que culturalmente para analizar, etc., ¿no? Y después habla de este segundo elemento y dice, ese segundo elemento que viene a perturbar, dice, el segundo elemento viene a dividir o a escandir, una palabra lacaniana, por cierto, el estudio. Esta vez no soy yo quien va a buscarlo, como ese elemento que me interesa a estudiar, del mismo modo que invisto con mi conciencia soberana el campo del estudio, es él, este elemento, quien sale de la escena como una flecha y viene a punzarme. En latín existe una palabra para designar esta herida, este pinchazo, esta marca hecha por un instrumento puntiagudo, etcétera, etcétera, y dice, ese segundo elemento que viene a perturbar el estudio lo llamaré puntum, pues puntum es también pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte y también casualidad. El puntum de una foto es ese azar que en ella me despunta, pero que también me lastima, me punza. Entonces, yo creo que Rancière aprecia ese elemento, pero lo reconoce en sus limitaciones, ¿no? O sea, no diría que lo critica en el sentido de desconoce enteramente esa dimensión de la fotografía o de las imágenes, porque a cada rato subraya el carácter sensible, estas impresiones como de la potencia de la imagen de manera inmanente, ¿no? O sea, en tanto que tiene ciertos colores, ciertas composiciones y demás. Sin embargo, pues lo reconoce limitado, ¿no? En el sentido de que no articula, repito, más adelante no tengo esa edición que tú tienes ahí, pero no anoté la página. Dice que el puntum elimina las relaciones entre las imágenes del arte, las formas sociales de la imaginería y los procesos teóricos de la crítica a la imaginería. Entonces ahí es donde encuentra una crítica, no digamos en el argumento en sí mismo, sino en el hecho de que no la articule en un marco más amplio, ¿no? Sí, cuando estaba revisando a Barthes también en estos días, pensaba en todas esas referencias afectivas que él está haciendo sobre el estudio de la imagen. Y creo que es ahí, si rastreamos en esa potencia de afección, de afectar al otro, que es una capacidad que van a tener todas las fotografías, todas las imágenes en mayor o menor medida sobre todos los cuerpos, desde distintos lugares, debido a esa subjetividad, donde podemos rastrear ese gran peligro de las imágenes. El peligro de las imágenes es que todas y cada una de ellas, creo, podría ser, van a tener esa capacidad de afectarnos
de tener una potencia como de pulsarnos, ya sean artísticas, familiares, publicitarias, etc. Entonces, ya luego si yo pienso desde Rancière, pues claro, porque todos estos güeyes están tan obsesionados por la imagen y por el estudio y la problematización de la imagen, quizá Rancière en esas pequeñas entradas donde siempre está hablando sobre esa potencia de afección que tienen las imágenes sobre los distintos cuerpos, es que se puede rastrear ese gran peligro de la imagen. O sea, nos afectan, nos tocan, hay una sensibilidad latente. Sí, sin olvidar que la teoría estética de Rancière se deslinda de efectos sensoriales causales, porque para que la fotografía coincida con la teoría estética de Rancière tiene que tener la eficacia de desconexión del recorte espaciotemporal que te lleva al disenso. Y no sé si recuerdes que desde la primera sesión, cuando nos compartiste el ejemplo de esta fotógrafa de periódicos amarillos, una chica, una fotógrafa que ella misma se dio cuenta de cómo había perdido todo su potencial crítico la fotografía al solamente estar reproduciendo las muertes violentas. Claro, después sí, replanteó su práctica. Sí. Y creo que la primera lectura entraría como en esta bidireccionalidad entre la imagen y el espectador, donde sí hay un afecto, pero que la apuesta ranceriana es que no solamente se quede en ese afecto, sino que tenga la capacidad de crear una nueva disposición de los tiempos que te lleve a un recorte espaciotemporal. Porque sí es puede ser muy tramposa esta lectura, y no hay que olvidar que la obra de arte en Rancière no consiste en transmitir mensajes, no es comunicativo. Tiene que ofrecer un contramodelo al modelo sensorial establecido por la repartición de lo sensible, esto es, por el orden policial, y por eso es que sospecha tanto del régimen mimético. Y pareciese ser que está colocando a Barthes y a Baudrillard en el régimen mimético de las artes, porque finalmente todo este argumento de la película, de la lectura de Barthes, etcétera, va a desembocar en otra hipótesis. Una es que las imágenes, que el arte está hecho de imágenes, sean figurativas o no sean figurativas, y que están en todas las prácticas artísticas, no solamente en la fotografía. Y también que las imágenes del arte siempre van a producir un distanciamiento y una desemejanza. ¿Por qué distanciamiento? Porque el distanciamiento, la toma de distancia brechtiana que ya había señalado en el texto anterior, es lo que te va a llevar al recorte y a la desconexión. Y la desemejanza, porque es una operación no mimética, o sea, la semejanza es mimética, la desemejanza ya no es mimética, porque tiene entonces el potencial para crear una nueva corporalidad, una nueva dimensión. Entonces sí, no hay que perder de vista esto, porque sí está de repente algo como complicado clarificarlo, pero para allá va. Entonces hay una cita muy interesante, dice: la imagen llegará en el tiempo de la resurrección. ¿Qué nos lleva a pensar esta imagen? La imagen llegará en el tiempo de la resurrección. Es una cita bíblica, ¿no? ¿En qué página estás? Pues te fuiste hasta el final, ¿no? Es que a mí me generó un poco de confusión esa parte, porque yo no he leído el libro de Godard, que es Historias del Cine, que es la última referencia con la que acaba el capítulo, y es la primera referencia del siguiente capítulo, pero que yo no he leído. Y entonces no es tanto un argumento de Rancière o una frase de Rancière, sino es el modo en que Rancière resume a Godard. En este libro encuentra un museo, dice, un museo imaginario del cine. Godard, famoso director de cine, acaba
ya tiene casi 80 años o más de 80 años y acaba de sacar una nueva película. Y en este libro, que pues, es un poco retrospectivo, como el título lo sugiere, viene este museo imaginario del cine, pero como un intento de hacer que una imagen pueda venir en la resurrección, pero pues no lo explica, entonces se sigue de largo y no me queda muy claro si en todo caso Godard sugeriría que tenemos que como revisar como ciertas potencias del cine previas a la contemporaneidad, vamos a decirlo así, que permita resucitarlas, ¿no? en una como nueva etapa que podría darse en el futuro. Eso es lo que me quedó como hipótesis, pero pues no lo explica, no he leído el libro, entonces no podría decir mucho ahí. Sí, y otra vez vuelve a introducir el tema de lo político en relación con la fotografía. ¿Cómo es que la fotografía se vuelve un artilugio político? Pues cuando pone sus propios recursos técnicos al servicio de hacer que el rostro de los anónimos hable dos veces como testigo mudo de una condición inscrita directamente en sus rasgos, sus costumbres y su entorno, y como poseedores de un secreto que no sabremos jamás, un secreto guardado por la misma imagen que nos lo entrega. Siento yo que está hablando es como hacer un tabula rasa, Sí, como reiniciar con otros parámetros, otros referentes. sí, por eso usa mucho la palabra el recorte de otro espacio y de otra temporalidad. Y es donde queda un poco ambiguo, porque pareciese ser que de repente sí rescata cierta fotografía mimética, pero por ejemplo también en otro ensayo que tiene, que se llama La imagen pensativa, dice que la imagen tiene que crear nuevas relaciones entre la mirada y el decir, o sea, nuevas palabras y nuevas imágenes, nuevos vínculos de relacionar las palabras con las cosas. Entonces, no solamente como reproducirlas, sino crear un nuevo enfoque del encuadre para encaminarnos a la creación pues de una nueva perspectiva política. Es que Rancière está totalmente en desacuerdo con la reproductibilidad y sí es muy importante tomar en cuenta que sí hay como un acontecimiento creativo en Rancière, sí hay como esa búsqueda de lo nuevo, lo novedoso, que ya no sea la repetibilidad. ¿Sabes qué? Cuando leí, es que hay varios autores que hablan sobre esto de lo novedoso y pensaba como, pero que lo novedoso no es lo más mercantil, o sea, esa exigencia de siempre estar renovando las formas e innovando las formas, pensaba pues que también puede ser peligroso, ¿no? Lo novedoso y esa cosa de siempre estar en el más, en lo nuevo, en lo distinto, y eso pues eso también es bien mercantil y pensaba, o sea, no estoy asegurando nada, solamente sospechaba como, bueno, a lo mejor también en algún momento podría ser potente reivindicar lo antiguo, el derecho a lo antiguo, ¿no? Y no innovar nada, no sé. Sí, es que, por ejemplo, Byung-Chul Han, en su lectura precisamente, Byung-Chul Han, el filósofo pop coreano, en su lectura de las imágenes, plantea precisamente esta diferencia en relación con la copia y el original de la imagen. Dice que en el arte de los chinos, una obra de arte vale más y se engrandece más en cuanto es más veces copiada e intervenida, ¿no? Entonces no existe como este ideal occidental que viene influido por la tradición platónica, que desprecia las copias y que siempre aspira como a lo ideal, y que
que desemboca pues en toda una manera de apreciar el arte, ¿no? Y pone de ejemplos un artista, von Harden, un artista del siglo XIX que fue el primero en acuñar la técnica de hacer reproducciones perfectas, o sea, está diciendo, no es cualquier cosa copiar una pintura de esta perfección técnica, y él lo hizo varias veces, pero cuando lo descubrieron que realizaba esa copia, como en el régimen occidental del arte eso es algo muy castigado, pues lo metieron a la cárcel. E inclusive también pone un ejemplo de una exposición en una galería en Alemania, donde se dieron cuenta que estos soldados chinos no eran originales y cancelaron la exposición, e inclusive hicieron un comunicado para regresarle el dinero de las entradas a las personas. Ajá, porque eran copias. Entonces, esta discusión sí da para muchísimo más, ¿no? ¿De dónde viene este desprecio hacia las copias, ¿no? Que fue una práctica que también se puso pues ya de moda con el auge también del arte pop, ¿no? En la historia del arte occidental, que es lo que hacía Andy Warhol y que era lo que se asustaban, pues que con la serigrafía podías estar reproduciendo la misma obra. Y no sé, hay todo un debate dentro de todas estas concepciones, porque finalmente si partimos de una concepción ontológica inmanentista, pues sí, todas las imágenes, sean originales o no sean originales, están dentro de este gran contenedor y pues poseen luz propia, ¿no? Y poseen una materia y una energía que está vibrando ahí, o sea, está produciendo algo. Aquí creo yo que lo interesante es prestar atención a los afectos que nos producen las imágenes y también a las implicaciones que tiene el que nosotros también leamos otras imágenes, consumamos otras imágenes y realicemos juicios de valor hacia otras imágenes, ¿no? Que esto también encierra toda una dimensión de carácter mitológico, porque por ejemplo Fluxer en su teoría de la fotografía apela mucho como a todo este misticismo que encierra la imagen, ¿no? Que Borges retoma muchas veces también en algunos de sus ensayos, esto de señalar que las imágenes están vivas y que entonces, por ejemplo, ciertos chamanes amerindios se niegan a ser fotografiados porque cuando se te fotografía se llevan una parte de tu alma ahí en la imagen, ¿no? Y es todo este debate que también hace Jean-Luc Nancy sobre qué tan factible es la reproducción de las imágenes del Holocausto, ¿sí? Porque hay muchos que apelan a ya no reproducir en imágenes los acontecimientos de la Shoah, porque solamente incitan al morbo y a que se vuelvan a repetir esos acontecimientos. Y está por otra parte pues también la tradición religiosa y bíblica sobre la adoración de las imágenes, ¿no? La iconoclastía. Entonces, sí, es un tema muy extenso. Hay varios autores, hay varias perspectivas también. Aquí creo yo que lo interesante es el rastreo que hace Rancière sobre cuáles fueron las teorías de la imagen que fueron más populares durante el siglo XX y cuál es el nuevo giro de la imagen que él está planteando, sin olvidar que para que el arte contemporáneo recupere su potencial crítico desde la perspectiva de Rancière, en este caso la imagen o la fotografía tendría que estar encaminada pues al disenso y a la emancipación. Pero creo que un énfasis que habría que poner, porque lo pone Rancière, es en pasar el foco de atención de la imagen y su posible análisis inmanentista
a los regímenes de imageneidad que le llaman, que entonces reconoce, como decía hace rato, como los límites del análisis inmanentista, en tanto que no da cuenta de los modos en que nos relacionamos con las imágenes, ¿no? Más que de las imágenes como tal, tiene que ver con qué decimos de las imágenes, qué no decimos, qué vemos en las imágenes, qué no vemos en las imágenes y demás. Eso como cosas que se generan policialmente en consenso, ¿no? Y por lo tanto, producir un disenso no solamente está en producir nuevas imágenes, sino tratar a las imágenes ya existentes de nuevas maneras. Aproximarnos a ellas de manera sensible, de formas disensuales, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante en Rancière. Los regímenes de sensorialidad o de imageneidad, como le llama acá, tienen que ver con esas imágenes del arte, formas sociales de imaginería, teoría crítica de la imaginería, ¿sí? Que están en disputa en ciertos momentos históricos, ¿no? Incluso subraya de manera bien interesante que una transformación bien importante que se dio en un régimen de imageneidad no es tanto en el invento de la cámara oscura, sino en la escritura novelesca. No sé si lo notaron que dice eso, ¿no? En la escritura novelesca nos relacionamos de nueva manera con las imágenes, y no solamente con las imágenes, digamos, poéticas, literarias, sino con el hecho de que las novelas tenían imágenes, ¿no? Y había dibujantes para ellas, ¿no? Y entonces que nos hacían ver cosas en la imagen, pero también leer cosas en las palabras de manera nueva, ¿no? Y veíamos ciertos aspectos de la imagen y no otros, porque estaban acompañados por palabras. Entonces todo ese régimen de imageneidad no es solamente la imagen, sino todo lo que la articula, los dispositivos en los que circula, pues la relación con las palabras, con lo invisible, con las cosas que no están pero sabemos que tendríamos que pensar en ellas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese énfasis podría ser útil, porque sí creo que amplía el ámbito de análisis y que permite reconocer por qué critica Roland Barthes, por qué critica Baudrillard en otro sentido. Sí, porque finalmente coincide con la tesis que Rancière plantea en El malestar de la estética sobre las muertes del arte, ¿no? Pero aquí no son las muertes del arte, sino que aquí es el destino apocalíptico de las imágenes, que es como el fin o la muerte de las imágenes, un duelo por las imágenes y sobre todo como esta saturación de las imágenes, ¿no? Sí, dice, por ejemplo, ya no nos lamentamos por el hecho de que las imágenes oculten secretos, que ya no lo son para nadie, sino por el contrario, por el hecho de que ya no ocultan nada. Algunos entablan el largo lamento de la imagen perdida, otros abren sus álbumes para encontrar la magia pura de las imágenes, a saber, la identidad mítica entre la identidad del esto y la alteridad del ácido, entre el placer de la presencia pura y la mordedura del otro absoluto. Dice Rancière pero el juego de A3 de la producción social de las semejanzas, de las operaciones artísticas, de la diferencia y de la discursividad de los síntomas no se deja reducir a la simple alternancia del principio de placer y la pulsión de muerte. Una prueba podría ser la tripartición que nos presentan hoy, la exposición dedicada a las imágenes, pero también la dialéctica que afecta a todos los tipos de imágenes y que combina sus legitimaciones y sus poderes con aquellos de los otros dos. Resulta bien refrescante este ensayo, por supuesto es como su propuesta también política, ¿no? Digamos, en las ideas, pero viéndolo como ensayo, pues enfrentar, digamos, como estos pilares, ¿no? A estos autores que han tenido como tanta influencia y sí, tanto boom, legitimado tanto como el régimen de las imágenes, ¿no? Y resulta como muy interesante pensar en esto como en un momento en donde la industria del espectáculo se volvió a reorganizar y se masificó como nunca antes.
Entonces sí, es muy interesante lo que sucede con las imágenes. Ciertamente es otra cosa a partir de la digitalización. Entonces, en ese sentido creo que hay un potencial en estas ideas. Sí, porque pues todos estos planteamientos de Barthes y Baudrillard era todavía un tiempo donde todavía no emergía tanto la saturación de la imagen digital, ¿no? Que creo yo que es algo más a partir del 2000, ¿no? 2007 es cuando iPhone ya tiene aplicación telefónica, de internet y de redes sociales. Ahí hay como un cambio de paradigma total por la instantaneidad y sociabilidad de la imagen. Ajá, pero 2004 es creo que la primera vez cuando ya un celular se pone a la venta con cámara. 2004-2007. Sí, entonces también pasa de ser como una práctica exclusiva de los artistas como una práctica cotidiana al alcance de cualquiera, y donde se pierde como toda esta sí, pues definitivamente cualquiera puede ser fotógrafo, ¿no? Entre comillas. Y hay una banalización de la imagen y de la fotografía también. ¿Qué es, no? Ante esta como hiperproducción ya de la imagen. Sí, o sea, ahora sí que el número es exagerado y hay un exceso, ¿no? A partir de estos dispositivos tecnológicos, de este cambio tecnológico, hay una saturación infinita de las imágenes. O sea, ¿cuántas fotografías nos tomamos al día? ¿Cuántas fotografías todos los días? ¿Cuántas fotografías tomamos? Hay una cita aquí de Soldán que viene muy al caso con eso. Dice: desde sus inicios la fotografía implicó la captura del mayor número posible de temas. La pintura jamás había tenido una ambición tan imperial. La ulterior industrialización de la tecnología de la cámara solo cumplió, esto lo está escribiendo ella en el 77, o sea, ni siquiera está pensando en este momento. Bueno, revistas entonces, pues. La ulterior industrialización de la tecnología de la cámara solo cumplió con una promesa inherente a la fotografía desde su mismo origen: democratizar todas las experiencias traduciéndolas a imágenes. Ese es como el pronóstico de lo que se está viviendo ahora. O sea, siempre cuando estudias la historia de la fotografía, a cada paso tecnológico siempre se hablaba como no, y en ese momento realmente se democratizó la posibilidad de la práctica fotográfica. Siempre se dice eso. Cuando pasó del daguerrotipo a la tarjeta de visita, cuando pasó de la tarjeta de visita la tarjeta de visita ya fue así como de lo mucho más popular. La posibilidad de copia, ¿no? La posibilidad de copia. Siempre como con la reducción del aparato, ¿no? De la Leica, Kodak, la Polaroid, siempre se ha dicho eso, la democratización de la imagen. Y aquí se me ocurre a mí que quizá esta saturación de las imágenes coincide con aquella tesis que plantea Zizek en Bienvenidos al desierto de lo real, cuando pone de ejemplo a los cutters que tienen como síntoma de la descorporalización, y que entonces necesitan cortarse como para volver a encontrar un asidero con lo real. Quizá podríamos relacionar esa hipótesis con esta saturación de imágenes, que hay tanta imagen y tan poco cuerpo. Otra cosa que hice al principio y que no recupera tanto después, al menos en este primer capítulo, es que nos aclara que para él la imagen no es necesariamente visual. Sí. Y que entonces ahí, bueno, no lo dice, pero podríamos pensar, bueno, dice imágenes literarias, poéticas, Sí, imágenes mentales. Hay una convergencia con todas las prácticas artísticas. Sí, porque veo que no solamente nosotros, sino él se dirige hacia
casi puros ejemplos de Visuales. imágenes visuales, ¿no? Entonces, Sí. tal vez podríamos como pensar o especular tal vez en otro tipo de regímenes de visibilidad, o de más bien de imageneidad, como le decía, no visibles, ¿no? Sí. Y por el otro lado, también eso me permite como... Es que creo que cuando se dirige a las imágenes visuales, critica Roland Barthes, pero si nos fuéramos a las imágenes no visuales, podría criticar a Baudrillard, porque Baudrillard, cuando dice que la realidad está construida en imágenes, no está pensando en imágenes visuales, sino que estas relaciones que tenemos son imágenes, ¿no? Cuando Debord habla de la sociedad del espectáculo, reconoce que el espectáculo también tiene que ver con estas relaciones sociales, ¿no? Las imágenes son las mediadoras, dice él, de las relaciones sociales, ¿no? Y son imágenes, por lo tanto, que quedan de pronto como entre mentales y sociales, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría darse en todo caso como un régimen de imagineidad no visual, ¿no? En la literatura, tal vez incluso, ¿no? En los modos de lectura en general, no sé, de ensoñación o... Discursos políticos, canciones. Sí. La kinesis. ¿La qué? La kinesis, los movimientos, La manera de mover el cuerpo. el baile. No sé, se abre para muchas cosas, ¿no? Sí, da para muchas cosas. Bien, pues si ya no tienen ningún comentario, finalizamos nuestro taller Política y Estética en Jacques Rancière. Espero que los haya llevado a pensar o a replantear sus reflexiones.